Hola, buenas tardes. Hoy seguimos compartiendo historias de nuestro libro Volcán, un pueblo entre palmas y caminos. Entre palmas y caminos crecieron muchas historias en este pueblo maravilloso y esta tarde quisiera compartir con ustedes una historia relacionada a uno de esos lugares que fueron parte de el florecimiento, el regocijo, el lugar donde muchas personas se reunían cada tarde para compartir grandes historias y eh, todos llamaban como el Circo del Volcán. El Circo del Volcán era simplemente el círculo social del pueblo donde muchas familias se reunían. Decía así: en Volcán había lugares que no necesitaban letrero para ser importantes. Bastaba con que la gente nombrara para que uno entendiera que allí pasaba algo. Uno de esos sitios era el Círculo del Volcán. Mi abuela le decía el circo. No sé si por costumbre, por cariño o porque en verdad en aquel lugar tenía algo espectáculo diario. Cada tarde, casi sin falta, íbamos para allá. Como era una ceremonia sencilla, de esas que nadie escribe en un calendario, pero que en el corazón recuerda la exactitud. El círculo social no era solamente un lugar donde se vendían refrescos o dulces, era el punto donde el pueblo se encontraba consigo mismo. Allí se cruzaban las noticias, los encargos, los chismes, las risas, las necesidades y hasta los silencios. Todo pasaba por allí, como si el alma del volcán tuviera una ventanilla abierta al público. Sobre todo en las tardes llegaba el carro de los refrescos. Desde lejos se sentía el movimiento, la expectativa, el rumor que avisaba antes que aquel motor. Traía refrescos de piñita y de naranja, dulces, señoritas y mazarrial. Para mí, aquello era como ver llegar una fiesta sobre ruedas. No hacía falta que nadie anunciara nada. El pueblo parecía tener un reloj secreto. Apenas el carro se detenía, empezaban a aparecer los personajes de siempre. Llegaba corriendo Gilla, la esposa de Menelao el carnicero. Venía con aquella prisa de quien sabía que en el corazón le llegaba tarde o se quedaba mirando. Saludaba rápido, miraba las cajas, calculaba los ojos y enseguida decía lo suyo, porque allí cada quien tenía una misión. También llegaba Pedrito Trasanco, el carpintero. Yo lo miraba con una mezcla de respeto y duda, porque cuando todavía no recuerdo si alguna vez me terminó el librero para mis adorados libros. Tal vez sí, tal vez no. O tal vez aquel librero quedó siempre en algún rincón de la memoria, como esas promesas de pueblo que uno no sabe si se cumplieron o se quedaron conservando el mismo camino. Carmita, guárdame una caja de refresco, decía alguien. Y Carmita, que parecía tener el don para repartir el mundo en porciones justas, escuchaba a todos. Después llegaba Cookie, la tendera del pueblo, con su manera particular de pedir las cosas como si ya estuvieran separadas de antes. Carmita, guárdame unas señoritas. Las señoritas eran más que un dulce, eran tentación de merengue, azúcar y paciencia. Había que cuidarlas como si fueran tesoro, porque en cuanto se corría la voz, desaparecían. También estaba Alconides, siempre pendiente de lo suyo. Se acercaba con confianza y preguntaba: «Carmita, ¿ya entró el ron?». Y uno, siendo niño, no entendía mucho de esas conversaciones de adulto, pero sabía que cada frase tenía su importancia. El círculo social, hasta las preguntas tenían dueño. Pedrito Bodeguero, del bodeguero, poco faltaba. «Carmita, guárdame lo mío». No hacía falta explicar más. En los pueblos pequeños lo mío podía significar muchas cosas, pero todos sabían que se trataba. Esa era una de las grandes maravillas del volcán. La gente hablaba con pocas palabras porque la vida entera ya se conocía. Carmita era el centro de aquella pequeña revolución de la tarde. La llamaban de un lado y del otro, le pedían refresco, dulces, cajas, encargos y favores, y ella, con su paciencia de mujer acostumbrada al trajín, iba respondiendo como podía, tratando de complacer a todos antes de que se acabara la mercancía. Pero había un momento que todos temían, el momento en que Lisa cruzaba la calle con su hija Tania. Ahí se acababa la calma. Cuando ellas aparecían, el aire cambiaba.
Era como si alguien hubiera dado la voz de alarma. Tania venía decidida, con esa seguridad de quien ya había hecho su gestión antes de llegar. Yo le marqué a los Torres, decía, y esa frase sonaba como si una sentencia, porque detrás de ella venía aquella familia inmensa a quienes en el pueblo le decían los muchos. Y el nombre no podía ser más exacto. Eran tantos que parecía que se multiplicaban al caminar. Cuando llegaban al círculo, uno sabía que ya no había cálculo posible. Los muchos eran como un semillero. Aparecían de todas partes, con sus manos, voces, encargos y deseos. Si antes quedaban refrescos dulces o señoritas, después de ellos solo quedaba el recuerdo. No era maldad, era abundancia familiar. Pero en el volcán todos sabían que cuando ellos llegaban no quedaba para nadie más. Yo miraba aquella escena con ojos de niño, sin entender del todo la economía de la escasez, pero sintiendo la emoción del momento. Había algo emocionante en el ver el pueblo entero moverse por una caja de refrescos de piñita, por unas señoritas o por un marzarrial recién llegado. Hoy lo pienso y me doy cuenta de que aquel círculo social era más que una tienda o un punto de venta. Era el teatro de la vida diaria. Cada quien entraba en la escena con su frase, su apuro, su encargo, su manera de pedir o existir. Gilla corriendo, Pedrito recordándome sin saberlo el librero de mis sueños, Cookie defendiendo sus señoritas, Alconides preguntando por el ron, Pedrito el bodeguero reclamando lo suyo, Elisa y Tania cruzando la calle como quien anunciaba una avalancha, y Carmita en el centro de todo, tratando de sostener con sus manos aquel pequeño mundo de refrescos, dulces y sabores y memorias. El círculo de social era eso, el corazón dulce, ruidoso y alegre del volcán. Les recomiendo, este es un pequeño acercamiento de lo que es una de esas grandes historias que aparece en nuestro libro. Recuerden, lo podemos encontrar en Amazon, Volcán, un pueblo entre palmas y caminos, y seguimos compartiendo en esta tarde algunas de esas historias maravillosas que podemos encontrar en nuestro libro. Gracias a todos y gracias por acompañarme. Ven para acá.